hablar de tejido nervioso, recordemos que en el periodo embrionario se forman tres capas, tres tejidos fundamentales que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estos tres tejidos fundamentales van a originar a todos los tejidos adultos que vamos a encontrar, lo que es el tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido epitelial, etcétera, etcétera. Y entonces hablamos del ectodermo, que es quien origina, así como dice acá, que origina nuestro tejido nervioso. Pero vamos a ver cuando hablemos de neuroglias que hay ciertas excepciones. Entonces, al hablar de tejido nervioso hablamos de sus dos principales componentes: las neuronas, que son las células principales, y las neuroglias, que son las células que se van a encargar de proteger a estas, de hacerle sostén, protección de las neuronas. Las neuronas, a pesar de ser las células principales, las células más importantes, por así decirlo, del tejido nervioso, solo son un 10% del total de las células, mientras que las neuroglias son el 90%. Otra característica distintiva entre estos dos es que las neuronas tienen mayor tamaño, son más grandes, mientras que las neuroglias son más pequeñas, menor tamaño. Entonces, si nos preguntan cuáles son las células más grandes del tejido nervioso, nosotros hablamos de las neuronas. Si nos hablan cuáles son las células más pequeñas del tejido nervioso, de forma general decimos que son las neuroglias. Pero dentro de las neuroglias tenemos varios tipos de células y vamos a ver que las más pequeñas son las microglias. Entonces, el tema principal de este video van a ser neuronas. Posteriormente, en otro video hablaremos de las neuroglias. Bueno, entonces hablemos de las neuronas. Ya dijimos que las neuronas solo son el 10% de todas las células del tejido nervioso. Estas neuronas tienen tres funciones o se encuentran especializadas en tres aspectos. ¿Cuáles son? Ser excitadas o ser inhibidas. ¿Para qué? Para poder conducir impulsos nerviosos. Entonces, son especializadas en ser excitadas, inhibidas y conducir impulsos nerviosos. ¿De dónde a dónde? Ya puede ser de nuestro sistema nervioso central hacia la periferia, o sea, desde los centros de control hacia la periferia, o desde la periferia hacia nuestros centros de control. Nuestras neuronas tienen tres propiedades. Entonces acá tenemos nuestras neuronas. Tenemos una neurona, tenemos otra neurona. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que caracterizan a las neuronas? Tenemos la primera propiedad que viene a ser la irritabilidad o excitabilidad. ¿Qué es la irritabilidad o excitabilidad? Es la capacidad de esta neurona de responder ante un estímulo externo y generar impulsos nerviosos. Esa es la propiedad de irritabilidad o excitabilidad. Luego tenemos la propiedad de conductividad. ¿Qué es la propiedad de conductividad? Conducir este impulso nervioso a través del cuerpo de esta neurona. Desde el cuerpo a través del axón hasta sus extremos terminales. Y por último tenemos la secreción o transmisibilidad. ¿Qué es la secreción o transmisibilidad? Es la transmisión, como el nombre lo dice, de este impulso nervioso hacia otra neurona. Hacia otra neurona puede ser también hacia un músculo o puede ser hacia una glándula. Entonces es la transmisión. Entonces son tres propiedades. Uno que vendría a ser la irritabilidad, que vendría a ser esta, en la cual la neurona responde ante estímulos externos generando impulsos nerviosos. La conductividad, que viene a ser el 2, es la transmisión de este impulso nervioso a través de la misma neurona.
y 3 que es secreción o transmisión, que es la transmisión, como su nombre lo dice, a otra neurona, músculo o glándula. Esas son las 3 propiedades que caracterizan a nuestra neurona. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la anatomía o bueno, las estructuras, cómo se compone una neurona. Vamos a ver que la neurona tiene un cuerpo celular. El cuerpo celular también llamado soma. Cuerpo celular también llamado soma, que es esta parte que estamos viendo acá. Esta parte de amarillo que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué también algunos le llaman pericarión? Pericarión. Pericarión viene de, carión viene de núcleo, que es el que está acá, la estructura que lo vamos a delinear de rojo acá. Y peri es alrededor, entonces también algunos le llaman pericarión porque está alrededor del núcleo. Aunque algunos usan más este término ¿para qué? Para el citoplasma. El citoplasma de la neurona se conoce como pericarión. Pericarión, esa es. Entonces, hablemos ahora de las características que vamos a encontrar en el soma o cuerpo celular de la neurona. Vamos a encontrar un núcleo, que es el que ya hemos marcado acá. ¿Y cómo es este núcleo? Este núcleo es, como estamos viendo acá, grande, ¿qué más? Esférico y céntrico, se encuentra en el centro de la neurona. ¿Y qué más vamos a mencionar de este núcleo? Que en este núcleo vamos a encontrar ¿qué cosa? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el corpúsculo de Barr o cuerpo de Barr. ¿Qué es el corpúsculo de Barr o cuerpo de Barr? Imaginemos que este es nuestro núcleo y en nuestro núcleo vamos a encontrar una pequeña prominencia interna. Esta pequeña prominencia interna se llama cuerpo de Barr. Cuerpo de Barr. ¿Y qué es el cuerpo de Barr? Es un cromosoma X condensado. ¿Pero en quién es este cromosoma X condensado? En las mujeres. Recordemos que las mujeres tienen 2 cromosomas X. Entonces, uno de estos 2 cromosomas X se condensa en el núcleo formando lo que se conoce como cuerpo o corpúsculo de Barr, también llamado palillo de tambor. Eso encontramos en el núcleo. Esa es la característica distintiva del núcleo de las neuronas. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar, como bien ves acá, que nuestra neurona, el soma neuronal, tiene un aspecto como que si fuese el cuerpo de un tigre. Y bueno, ¿qué es ese orgánulo que le da el aspecto de tigre? Es lo que se conoce como sustancia cromatófila. Sustancia cromatófila, o también le dicen sustancia tigroide, por esto mismo, porque le da el aspecto de tigre, atigrado, o también le dicen sustancia de Nissl o corpúsculo de Nissl. ¿Y qué es lo que representa esta sustancia o corpúsculo de Nissl? Representa el retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, que se encuentra muy desarrollado en las neuronas para la síntesis de neurotransmisores. También se le llama ergastoplasma. También tenemos otros gránulos o pigmentos importantes, como son la lipofucsina. ¿Qué es la lipofucsina? O también llamado material pigmentado. Es un residuo de la actividad lisosómica. Es un residuo de la actividad lisosómica, o sea, del metabolismo de los lisosomas. Y tienes que saber que esta lipofucsina se acumula con la edad. Quiere decir que a mayor edad va a haber más lipofucsina. En los niños no hay tanta lipofucsina como en los adultos y ancianos. Por último, también vamos a encontrar gránulos de melanina dispersos en el soma o pericarión de la neurona. Y estos gránulos de melanina no están obviamente en todas las neuronas, sino en algunas neuronas. ¿En qué neuronas especialmente? En las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo y el locus coeruleus o ceruleus
del, del puente de Barolio. Entonces, esas son las características de el soma o pericarium. No nos olvidemos características importantes. ¿Qué es lo que han llegado a preguntar en algún momento? La sustancia cromatófila o tigroide o sustancia de Nissen. Entonces dice, ¿quién le da el aspecto atigrado? La sustancia de Nissen o corpúsculos de Nissen. ¿Quién es el residuo de la actividad lisosómica o residuo del metabolismo lisosómico? La lipofucina. ¿Y qué se acumula con la edad? No nos olvidemos de eso. Y los gránulos de melanina que están en la sustancia negra, de que hemos dicho del mesencéfalo, y en el locus coeruleus o ceruleus del puente de Barolio o también llamada protuberancia. Ahora seguimos hablando. Bueno, algo que nos olvidamos de mencionar es que ciertamente las neuronas no tienen centriolos y al no tener centriolos no van a formar lo que es el centrosoma. ¿Y para qué es importante el centrosoma? Para formar ¿qué cosa? El uso acromático, que es importante para la reproducción de las neuronas. Por tanto, las neuronas no se reproducen. Pregunta de examen de admisión. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? De las neuritas. ¿Y qué son las neuritas? Las neuritas son las prolongaciones. Entonces, las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones. Tienen unas prolongaciones así que lo vamos a decir cortas y que son varias. Y tienen otras prolongaciones que son largas y que solo es única. Esas son las dos grandes diferencias entre estas neuritas. ¿Cómo se llaman las prolongaciones cortas y que son varias? Se llaman dendritas. Las dendritas, como vemos acá, se encuentran partiendo del soma o cuerpo neuronal. Acá está. Y estas dendritas terminan, como ves, en ramificaciones. Se ramifican como un árbol. ¿Y cómo se llaman? Pues arborizaciones dendríticas, cuyas puntitas, cuyos extremos terminales se llaman espinas dendríticas o gémulas. Luego tenemos la otra prolongación que es larga y única. ¿Cuál es? Pues esta que estamos viendo acá, que se llama axón. El axón tiene que saber, como ya lo dije, qué es la prolongación única y larga. ¿Y qué más hay que saber? Pregunta de un examen de admisión que nace del cono axónico. Este que estamos viendo acá es el cono axónico. De ahí nace el axón. Vamos a ver que el axón tiene sus ramificaciones terminales, que son estas que están acá, que se conocen como telodendrias. Pregunta de examen de admisión también. ¿Cómo se llaman las ramas terminales del axón? ¿Telodendrias o telodendrón? No nos olvidemos. ¿Y cuál es la última diferencia? Ya hemos visto, ¿no? Entonces en nuestro cuadrito, dendritas y axón. Dendritas y axón. ¿Cuáles son las diferencias? Primero que las dendritas son cortas, el axón largo. Las dendritas varias, el axón único. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que las dendritas son prolongaciones aferentes. ¿Qué quiere decir? Que llevan la información, como vemos acá, hacia el soma neuronal. Ahí está. Como vemos acá. Ahí está. O sea, son aferentes. O también llamadas centrípetas. Porque van hacia el centro. Y en este caso nuestro centro sería nuestro soma neuronal. También tenemos, ¿y cuál es la característica de los axones? Que son eferentes. Eferentes. ¿Qué quiere decir que son eferentes? Que salen o llevan la información lejos de nuestro soma neuronal. Y también se les llama centrífugas. ¿Por qué? Porque fugan, se alejan del centro. En este caso, nuestro centro, ya hemos dicho, es el soma neuronal. Entonces, no te olvides de estas diferencias entre dendritas y axones. Es clásico, básico, por así decirlo,
saber estas definiciones. ¿Por qué? Porque ya entró en examen de admisión, sobre todo preguntando sobre el axón. No te olvides, tienes que prestar mucha atención en eso. Por último, respecto a las neuronas, para acabar con neuronas tenemos que hablar sobre su clasificación. ¿Cuántos tipos de neuronas hay? Y tenemos dos tipos de neuronas. Tenemos dos tipos de clasificaciones. Una es según la forma, cómo son las neuronas, y esta es la clasificación morfológica. No te olvides, pregunta de examen de admisión también. Entonces, según la forma de las neuronas o la clasificación morfológica de las neuronas, tenemos tres tipos. ¿Cuáles son? Las neuronas pseudo-unipolares, que se caracterizan, ¿por qué? Porque tienen, aquí está el soma neuronal, y a corta distancia, o sea, del cuerpo soma neuronal sale una única prolongación, que a corta distancia se divide en dendritas y en un axón largo. Eso es una neurona pseudo-unipolar. ¿Dónde están las neuronas pseudo-unipolares o pseudo-monopolares? En el ganglio de la raíz posterior. O sea, estamos hablando de médula espinal. Ahí está. Recordemos, nosotros recordando la médula espinal, recuerdas, la médula espinal tiene forma de H, sustancia gris, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, tiene sus astas anteriores, astas posteriores, ya está. Y salen los nervios espinales, que se conforman por dos raíces, una raíz posterior y una raíz anterior. La raíz posterior tiene un ganglio sensitivo o ganglio de la raíz posterior. Y luego estos dos se juntan y forman por fin el nervio espinal. Entonces, ¿dónde se encuentran las neuronas pseudo-unipolares o pseudo-monopolares? En el ganglio de la raíz posterior o de los nervios espinales. Nosotros en la médula espinal, pregunta de examen de admisión, preguntaron, ¿no? Un ejemplo de neurona, o dónde encontramos neuronas pseudo-unipolares. La respuesta era ganglio de la raíz posterior. Ahora te preguntas, pero acá dice monopolares. Exacto, las monopolares son las que se caracterizan porque solo tienen una prolongación. Y estas monopolares no existen en los mamíferos, entonces por eso no las consideramos. Aunque en algún examen CEPRU se consideró a las monopolares similar a las pseudounipolares, o sea, igual, idénticas, y la pusieron como respuesta respecto a ganglio de la raíz posterior. El otro tipo de neuronas son las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares. ¿Cómo son las neuronas bipolares? Pues las neuronas bipolares se caracterizan porque del soma neuronal parten dos prolongaciones a cada lado. Una corta, que vendrían a ser las dendritas, y otra larga, que vendría a ser el axón. Eso es. Del cuerpo neuronal salen dos prolongaciones, dos neuritas, una que es dendrita y otra que es axón. Y donde encontramos, por ejemplo, como el nombre lo dice, células bipolares de la retina. También encontramos en los ganglios sensitivos vestibulares y cocleares, y también podemos mencionar que encontramos en la pituitaria amarilla, ¿no es cierto? Pituitaria amarilla. ¿Y de qué se encarga la pituitaria amarilla? De la olfacción. Olfacción. Entonces, ya sabes, mira, entonces tenemos tres sentidos especiales que tienen neuronas bipolares: retina, audición, equilibrio y olfacción, vista, ¿no? Se la retina. El último tipo de neurona, según su morfología, es la neurona multipolar. ¿Cómo es la neurona multipolar? Entonces, la neurona multipolar es la neurona clásica, en la cual tiene varias neuritas, y tiene una sola prolongación axónica. Esa es la multipolar, la neurona clásica. ¿Y dónde encontramos? Pues son los tipos de neurona más abundantes. No te olvides, las multipolares son las más abundantes. ¿Y dónde están las neuronas multipolares? En el encéfalo y la médula espinal. Pero no le has dicho que en la médula espinal están las pseudounipolares. No, te he dicho en el ganglio de la raíz posterior del nervio espinal, o sea, de este nervio, no en la médula espinal. ¿Ya?
Esa es la clasificación morfológica. ¿Tenemos otra clasificación? Claro que sí. ¿Cuál es la otra clasificación? La clasificación fisiológica. O sea, hablemos de las funciones, eso según la funcionalidad. También preguntaron esto, ¿no? Te dicen, funcionalmente las neuronas se clasifican en sensitivas, motoras e interneuronas o neuronas intercalares. ¿Cómo es esto? Entonces tenemos desde nuestro nervio periférico, tenemos nuestra neurona sensitiva. ¿Qué es la neurona sensitiva? Es aquella neurona que conduce impulsos nerviosos desde el exterior hasta el sistema nervioso central o lo que serían nuestros centros de control. O sea, por ejemplo, pongámonos cerebro. Hasta nuestro cerebro conduce. Esa es una neurona sensitiva o también le podemos llamar aferente. Neurona aferente o sensitiva. Luego tenemos las neuronas motoras. ¿Qué es lo que hacen las neuronas motoras? Conducen la información de nuestro centro de control, en este caso sería nuestro cerebro, hacia la periferia, hacia los efectores. O sea, en este sentido. La neurona sensitiva o aferente es en este sentido y la neurona motora o eferente es en este sentido. Entonces, ¿cómo también se les llama? Eferente. Y hay un tercer tipo de neurona. ¿Cuál es el tercer tipo de neurona? La que se encuentra entre estos dos tipos de neurona. ¿Y cómo se llama? Se llama interneurona. La interneurona, su función es conectar estas dos neuronas. Neurona motora de neurona sensitiva con neurona motora. Esas son las interneuronas o también llamadas neuronas intercalares. Entonces ya hemos visto las dos clasificaciones de las neuronas. Esto es elemental, no te equivoques, repásalo bien. Por último vamos a hablar de lo que son las sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Sinapsis viene a ser el sitio de estrecha proximidad entre dos neuronas. O sea, el sitio donde dos neuronas se acercan demasiado, así. Es como que un contacto íntimo. ¿Y para qué sirve la sinapsis? Para comunicación interneuronal, o sea, para comunicar dos neuronas. Para eso sirve una sinapsis. O sea, sinapsis es comunicación interneuronal. Para eso me sirven las sinapsis. Y según el sitio en el cual se da la sinapsis, tenemos algunos tipos. Por ejemplo, tenemos las axodendríticas, que son las clásicas, ¿no? Las clásicas en las cuales tenemos nuestro axón y se comunican con las dendritas de una neurona. Esta es la más clásica, más abundante. También tenemos las axosomáticas, que es axón de frente con soma neurona. Ahí está. Tenemos las axoxónicas, que son raras, en las cuales se conectan dos axones. Y por último tenemos las dendrodendríticas, en el cual tendríamos dos somas neuronales que se comunican por sus dendritas. Estas son raras y obviamente muy escasas. Ya son según el sitio, los tipos. ¿Cuál es el más abundante? La axodendrítica, o sea, axón con dendrita, como la que vemos acá. Y tenemos también tipos, según su funcionalidad, ¿no? O según su forma de transmitir esta comunicación interneuronal. Tenemos las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Hablemos de las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas hacen uso de sustancias llamadas neurotransmisores. ¿Y qué otra característica tienen? Que son unidireccionales. O sea, en una sola dirección, sin retorno. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de una sinapsis axodendrítica, pasaría la información del axón a las dendritas, más no de las dendritas al axón, o sea, en una sola dirección. Y en este gráfico, en este esquema, es lo que se esquematiza, o sea, una sinapsis química axodendrítica. A ver, entonces la información viaja en este sentido, es en esa única dirección.
hace uso de sustancias pequeñas llamadas neurotransmisores. Estos pequeños puntitos que vemos de color azul son los neurotransmisores. Entonces, las sinapsis químicas tienen tres componentes. ¿Cuáles son los tres componentes? Pregunta de examen de admisión. Tenemos lo que se conoce como membrana presináptica. ¿Qué es la membrana presináptica? La membrana predecesora, o sea, la membrana que va a ejercer el estímulo sobre la membrana receptora. Esta que estamos viendo acá es la presináptica. ¿Y cuál es la característica de la membrana presináptica? Pregunta de examen de admisión, que contiene las vesículas sinápticas. ¿Y qué contienen las vesículas sinápticas? Contienen a los neurotransmisores. Eso es importante. Ahora hablemos de otro componente, la receptora. ¿Quién es la receptora? La membrana postsináptica. La membrana postsináptica posee los receptores para estos neurotransmisores. Como ves acá, receptores. Es la membrana postsináptica. Membrana presináptica, no te olvides, axón. En este caso, ¿no es cierto? Y membrana postsináptica sería dendrita. Dendrita. Entonces, dendrita. Entonces, esa es. Y entre ambas membranas, como ya les he dicho, no están totalmente juntas, sino muy íntimamente, casi pegadas, pero siempre hay un espacio. ¿Cómo se llama el espacio? Se llama hendidura sináptica. Entonces, tres componentes que participan en las sinapsis químicas: la membrana presináptica, que contiene a las vesículas sinápticas, la membrana postsináptica, que contiene los receptores, y la hendidura sináptica, donde se van a encontrar los neurotransmisores libres, como ves acá. ¿Ya? El último tipo de sinapsis, o el otro tipo de sinapsis, es la sinapsis eléctrica. Estas hacen uso de uniones comunicantes, o sea, estas neuronas prácticamente están adheridas. Y la otra característica es que son bidireccionales. No te olvides, bidireccionales. ¿Y qué hay que saber de estas? Que son escasas en mamíferos. Escasas en mamíferos. O sea, prácticamente, ¿cuál es el tipo de sinapsis que nos importan? Las sinapsis químicas. Y con eso concluimos todo lo referente a neuronas.